Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. ¿Alguien necesita Biblia? ¿Alguien necesita Biblia? Le prestamos una Biblia. Si no tiene Biblia, le regalamos una Biblia. ¿Estamos listos? Entonces vamos, por favor, con nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 2. Hoy el tema está muy confrontante y espero que el Señor hable de nuestras vidas de una manera especial. Y hace 8 días se habló del profeta Baal, ¿sí? Del profeta Balaam, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar un poco de la profetisa Jezabel. Y creo que el Señor tiene un mensaje para darle a las mujeres también en esta mañana. Entonces, es para toda la iglesia, pero sé que también vamos a tener un toque importante o una aplicación importante para las mujeres. Si están allí, por favor, Apocalipsis 2, 18 al 29. El mensaje a Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, de una manera muy especial y con toda nuestra humildad, con toda nuestra rendición a ti, rogamos que hables a nuestro corazón, Señor. Quiero pedirte que seas contundente con tu palabra, que entre hasta lo más profundo y discierna, como leíamos ahorita, los pensamientos y el corazón, Señor. Tú conoces cómo nos encontramos espiritualmente todos los que estamos aquí, cuál es nuestro estado espiritual, y oro para que hables de una manera especial a cada uno y ese tiempo que nos has dado para arrepentirnos sea un tiempo que podamos valorar en ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, una gripa desde ayer tenaz. Bueno, sí. El mensaje a Tiatira, Apocalipsis 2, 18 al 29. Tiatira se conoce como la iglesia inmoral, ¿sí? Que la inmoralidad entró a ella. Hemos visto Éfeso, la iglesia deseada, dejó su primer amor, amaba la obra de Dios, pero dejó al Dios de la obra. Esmirna, que sufre por causa del Señor. Pérgamo, la iglesia mundana, que se unió con el Estado, con el mundo. Y Tiatira representa al cristiano que tolera el pecado. Tiatira es inmoralidad, ¿sí? Ahora, tres perspectivas hemos visto con respecto a cómo podemos ver el mensaje a las iglesias. La primera perspectiva fue una iglesia que existió en el momento en que Juan está enviando este mensaje, o que Jesús le entregó este mensaje a Juan para que lo entregara al pastor de esta iglesia.
Lo segundo es que representa una época de la historia de la iglesia, desde sus inicios hasta en el momento en que nos encontramos. O sea que cuando hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, el sufrimiento, hay una época de la iglesia donde más perseguida ha sido y se cree que fue el año 33 al año 100, y cada uno de esos periodos son importantes, así es que se puede ver. Y la tercera perspectiva que encontramos es: cada iglesia representa una clase de cristiano que ha existido en todas las épocas de la iglesia, que existe hoy en la época que la iglesia está y que existirá. O sea que dentro de nuestra iglesia local es probable, estoy hablando a nivel universal, ha existido cristianos Tiatira, y hay cristianos Tiatira en la iglesia universal. No sé si lo hay aquí en nuestra iglesia local un cristiano tipo Tiatira. Si lo hay, Dios le está dando una advertencia en esta mañana y una oportunidad de arrepentimiento. Entremos con el mensaje. Recuerden que todos los mensajes tienen una dedicatoria, una advertencia, un reconocimiento, una reprensión, un reto final, una recompensa. ¿Sí? En esta iglesia tiene todo lo que hemos dicho: recompensa, reprensión. Las dos únicas que no tienen reprensión es Esmirna y Filadelfia, pero el resto sí. De las 7 iglesias, 5 iglesias son llamadas a arrepentirse, queriendo decir esto y enseñándonos que el arrepentimiento no es solamente para el que no cree en Cristo. El arrepentimiento también es para aquellos que hemos creído en Cristo, de una manera distinta. ¿En cuanto a qué? Un día nos arrepentimos para salvación, ¿sí? Pero ahora nos arrepentimos cada vez que llegamos en la noche, pedimos perdón al Señor. Podemos buscar ese arrepentimiento porque sabemos que fallamos. Amén. Aunque no queremos hacerlo, a veces fallamos. La dedicatoria de Jesús a esta iglesia: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Hemos dicho que el ángel significa pastor o mensajero, ¿sí? Ángel significa mensajero y puede ser el pastor de la iglesia que estaba en Tiatira. A él está dirigido. Recuerden que siempre tenemos que ver la característica de la ciudad para encontrar por qué el Señor le dice lo que le dice. Cuando uno conoce la característica de la ciudad, encuentra realmente la esencia del mensaje. Hay muchas cosas que podríamos hablar de Tiatira, pero quiero decirles 3 cosas importantes, porque por tiempo hice un estudio muy largo y allá se me fueron 1 hora y 15 minutos, entonces no quiero extenderme. Quiero decirle 3 cosas importantes de Tiatira. 1, eran muy buenos en el trabajo con metales, todo lo que era metalurgia, orfebrería, y sobre todo uno de los metales que más trabajaban ellos era el bronce. Si ustedes notan el juicio que el Señor habla, dice: el que tiene pies como bronce bruñido. Por eso el Señor les dice esto y vamos a ver qué significa. 2, los artesanos eran muy buenos. La ciudad era muy buena en que todos los artesanos, ninguna como Tiatira, porque los artesanos se habían reunido en gremios, ¿sí? Eran muy organizados. O sea que estaba el gremio de los orfebres, de los que trabajaban con la tela, porque también trabajaban con la púrpura. Vamos a ver esa parte, el ropaje real. Entonces, pero lo tenían en gremios. Y lo tercero que tiene que ver con esos gremios es que aunque se reunían en gremios, era una reunión que empezaba como una reunión de negocios, pero siempre se hacía en un templo, y era el templo al dios Apolo, y muchos de esos terminaban en borracheras y otros excesos, otras cosas. Entonces entendemos un poco por qué el Señor va a hablar a esta iglesia de esta manera. Tiatira es una de las ciudades sin importancia, ¿sí? No es tan importante. De hecho, un hombre llamado Plinio, científico militar, se dirigía a Tiatira y decía: a Tiatira y otras ciudades sin importancia. O sea que aunque fue importante en lo que hacía internamente, ¿sí?, no era importante como Pérgamo, Éfeso, Esmirna y Pérgamo. No llegó a ser una metrópoli como lo fueron esas 3 ciudades. De todas se cree que era la menos significante o la más
insignificante. ¿Qué significa esto? Encontramos, si ustedes alcanzan a simple vista, encontramos el mensaje más largo a una iglesia sin importancia. Si ustedes se dan cuenta, es uno de los mensajes más largos que hay para a una iglesia sin importancia. Entonces, de allí, uno de los primeros conversos de Pablo en Filipos es llamado Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Lo interesante es que ellos sacaban la púrpura no de crustáceos como lo hacían unos, sino que lo sacaban de la planta. Entonces esto era algo especial de ellos. Y Lidia, la primera convertida en Filipos, era de la ciudad de Tiatira. Eso está en Hechos 16, 14. Un poco acerca de la ciudad, eso es. Entonces, ¿cómo le llama al Señor? ¿Cuál es el mensaje? Escribe al ángel que está en Tiatira. ¿Cómo se revela Jesús a la iglesia? ¿Cómo se revela? Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Lo primero que quiere estar seguro nuestro Señor Jesucristo es que cuando el pastor reciba este mensaje, se dé cuenta que este mensaje viene de alguien muy importante, ¿sí? De nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Para un judío, cuando alguien decía ser hijo de algo, de alguien, ese hijo tenía, de alguna manera significaba que ese algo o alguien tenía la misma naturaleza de aquel que decía llamarse hijo. En este caso, si Jesús dice ser el Hijo de Dios, ¿qué nos está diciendo? Que Él tiene la naturaleza de Dios. Cuando ustedes se encuentran en Juan 5:19, por esto los judíos procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Un judío en su mente, cuando Jesús decía yo soy el Hijo de Dios, ellos decían esto es una blasfemia, porque Él está diciendo que Él tiene la naturaleza de Dios, que Él tiene la sangre de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Absolutamente, Jesús es Dios. Los discípulos dijeron que Jesús era Dios. ¿Saben quién más? El Padre dijo que Jesús era Dios. ¿Cuándo el Padre manifestó que el Hijo era Dios? Que el Hijo era que Jesús era su Hijo, haciéndolo igual a Dios. En el bautismo, pero también en la transfiguración. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Los centuriones romanos, cuando Jesús fue crucificado y vieron todo lo que pasó, el terremoto y todo esto, dieron, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Tenemos testimonios de la Biblia, ¿sí? Donde nos muestra que Jesús era el Hijo de Dios, a tal punto que Tomás, un judío, cuando le dijeron Tomás, al Señor hemos visto, él dijo, hasta que yo no lo vea. Jesús se presenta a Tomás y le dice, Tomás, mira mis manos, mete tu dedo en mi llaga. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y para que un judío haga esto, era algo tremendo, ¿no? Estaba reconociendo que Jesús era Dios. Jesús es Dios, y si se está presentando esta iglesia como Dios, es porque quiere que ellos estén muy atentos. Tiene algo muy importante que decirle a esta iglesia. Entonces, el que tiene ojos como llama de fuego, es una metáfora que Jesús usa para hablarnos acerca del juicio de Dios contra el pecado, o la ira de Dios contra el pecado. Recuerden, ellos trabajaban la orfebrería, los metales, y cómo purifican o cómo doblan o cómo hacen para fundir el hierro y todo. ¿A través de qué? Del fuego. El fuego representa juicio, pero también dice aquí el que tiene ojos como llama de fuego, significa que él tiene la capacidad de verlo todo, él ve todo lo que nosotros hacemos. Y ahorita me parece tremendo esa conexión que puedo tener con mi esposa, o que Dios da a mi esposa cuando ella escoge las canciones, porque ahorita dice, cuando nadie me ve en la intimidad, donde no hay apariencia, allí queda el descubierto mi corazón. Cuando yo estoy solo, de hecho ustedes saben que cuando la gente está sola, muchas veces a la gente le han grabado cuando están solo en un ascensor, están solo en un ascensor, o están con gente en el ascensor y están así. Apenas sale alguien del ascensor, apenas entra alguien. ¿Por qué?
porque realmente quizás es lo que quisiera aflorar, pero no, estoy con gente, entonces no puedo hacerlo. Pero realmente lo que hacemos en nuestra intimidad muestra realmente quiénes somos, ¿sí? Lo que tú haces a oscuras es lo que muestra realmente tu esencia, quién eres tú. Si tú en oscura realmente vives una vida desordenada, usas un vocabulario incorrecto, todo esto, realmente esa es la esencia de quien tú eres, ¿sí? Porque allí realmente somos quien somos. Y el Señor se está reflejando así porque está diciendo, hay algo que quiero tratar contigo, hay un pecado que quiero tratar contigo como creyente de Tiatira o como la iglesia de Tiatira. Miren lo que dice Hebreos 4:13. Hebreos 4:13, si quieren lo toman nota y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo se presenta Jesús? Hey, mira, el que manda este mensaje tiene ojos como llama de fuego y tiene sus pies como un bronce bruñido. Y dice también el que todo lo ve, todas las cosas están desnudas y abiertas. Saben, tener esto presente es algo que nos ayuda a caminar en santidad. ¿Qué pasaría si yo sé que cuando yo voy para mi trabajo, cuando yo estoy en mi trabajo, cuando estoy en mi casa, yo sé que el Señor está allí? Eso, tener esa conciencia en mi vida, esa convicción en mi vida, ¿cómo creen ustedes que me permitiría a mí caminar? En santidad para el Señor. Imaginen que yo sé que el Señor está allí. Cuando alguien simplemente hace consciente de que el Señor está cuando viene a la iglesia, pero cuando sale a la iglesia ya el Señor no está con él, ¿cómo podría vivir una persona así? Pero Jesús está diciendo el que todo lo ve. Jesús tiene la capacidad de ver todo. Él todo el tiempo nos ve. Y saben, esto es algo que debemos de pensar. Y si vivimos bajo esta convicción, es una manera muy linda porque vamos a querer agradar al Señor, porque vamos a tener un temor reverente hacia Él, de no fallarle. Y ese debe ser nuestro reto, ¿sí? Esto me hace recordar de un hombre que en una ocasión, ustedes saben por qué la maldad existe, y es precisamente porque el hombre no es consciente que Dios le está viendo y que un día le va a juzgar. No es consciente, quizá lo sabe como conocimiento, pero no lo ha interiorizado, no lo ha creído, no tiene esa verdad en su corazón, como nosotros lo podemos tener. Eso es lo que nos limita a hacer cosas que quizá en nuestra carne haríamos, pero que nos limita a saber que Dios nos ve en todo momento. Y me hace recordar de aquel ladrón que entró en una casa, ¿no? Y estaba full oscuro todo y empieza a gatear así, a caminar en puntillas y todo, cuando escucha una voz que le dice, Jesús te está viendo. Y ese hombre, uy, y vuelve otra vez y da el paso y sigue, Jesús te está viendo. Y ese hombre se quedó, imagínense, o sea, iba a robar y estaba siendo analizado. Entonces llegó y se acercó rapidito ahí donde estaba el interruptor, cuando prendió la luz y era una lora que le estaba diciendo Jesús, hasta lora, ese susto que me hizo pegar, que Jesús me está viendo. Iba a coger la lora y le iba a pegar y le dice, Jesús te está viendo. Y le estaba señalando con el pico. Cuando volteó a mirar atrás había un perro Rottweiler grandísimo que se llamaba Jesús. Este hombre, imagínense, ¿saben? Es una ilustración de cómo sería si sabemos que el Señor nos está viendo todo el tiempo. Y es una verdad, no es un cuento. Jesús nos ve todo el tiempo. Así tú estés en oscuras, así tú digas, donde nadie me ve, aquí, hagámoslo aquí donde nadie me ve. Hagamos esta situación aquí donde nadie nos vio, nadie nos está viendo. ¿Quién nos está viendo? Jesús. Por eso Jesús les dice, eso que ustedes aparentemente nadie los ve, yo los estoy viendo. Y miren, cuando nosotros sabemos eso, ¿cuánto nos hace vivir esto en santidad para el Señor? Entonces, y dice, y pie semejante al bronce bruñido, otro sinónimo de juicio. No solamente el que todo lo ve con fuego y purifica,
también, pero también habla del bronce bruñido, el metal más fuerte de la época. El bronce, recuerden que los metales en la Biblia tienen un significado. Cuando Dios ordenó 3 ofrendas, pidió 3 ofrendas para el tabernáculo, era la tienda donde habitó Moisés y los que peregrinaron con él, sí, que luego vino a ser el templo de Dios. Dios pidió 3 elementos. Uno era el oro, que nos habla de la divinidad o la pureza. La plata nos habla de la redención. Y el bronce es un simbolismo de juicio. De hecho, si ustedes recuerdan muy bien lo que componía este tabernáculo, tenía atrios, que es el patio, lugar santo y lugar santísimo. Todo lo que había en el lugar santísimo era de oro puro y puro oro. Algunos artículos eran de plata y habían otros que eran de bronce. Uno de los que eran de bronce era el altar de bronce. ¿Saben qué pasaba en el altar de bronce? Allí era donde se hacían los sacrificios de los animales. Animales tenían que morir allí. Entonces Dios está hablando de juicio a esta iglesia. Vengo como hijo de Dios, como Dios mismo, a poner en orden, a traer juicio si no hay arrepentimiento. Pero antes de esto le da un reconocimiento, verso 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿No les parece a ustedes un halago espectacular? Recuerden, era una ciudad no importante, era una iglesia que quizá no era tan importante, pero no hay un lugar no importante para el Señor. El Señor ve las obras de esta iglesia y le dice: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, 5 cosas, y la sexta es que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Saben qué estaba pasando en esta iglesia? Que aunque va a venir una reprensión fuerte, está diciendo: hay cosas que yo puedo ver en esta iglesia que están muy bien, o hay un remanente de esta iglesia que hace que yo pueda halagarlos en esto. Recuerden, los remanentes son muy importantes en una iglesia, y vamos a ver que había un remanente, ¿sí? Algunos que estaban firmes dentro de la iglesia, y él les va a decir: reténganlo hasta que yo venga. Pero otros ya se habían desviado a seguir a una mujer que se llamaba profetisa, que el Señor le coloca como nombre Jezabel, ¿sí? Entonces, ¿qué ve el Señor allí? Obras. La iglesia, esta era una iglesia que tenía obras, también tenía amor. ¿Se acuerdan cuál fue la reprensión que el Señor le hizo a la iglesia de Éfeso? Que tenía muchas obras, pero había dejado su primer amor. Aquí parece ser que esta iglesia tenía amor por Dios, algunos pocos de ellos tenían amor por la obra de Dios, pero también había amor por Dios, y que estaban ahí caminando, pero de alguna manera el amor es algo que el Señor nos dice que debemos de tener, pero la reprensión de esta iglesia vamos a encontrar que le faltó la sana doctrina, lo que no le pasó a la iglesia de Éfeso. Entonces, como aplicación debemos de tener ambas. ¿Por qué? Porque hay iglesias que son tan orgullosas de su doctrina que dejan a un lado el amor. ¿Y qué nos dice la Biblia cuando no hay amor? Soy como un metal que suena pero no está dando un sonido, simplemente es estridente para mis oídos, es un ruido maluco. Y así es una persona que sabe mucho, que tiene mucha doctrina, que sabe mucho de algo, pero que su orgullo no le permite amar a esas personas, ¿sí? Pero hay otras iglesias que solo es amor, solo es miel, solo es Dios te bendiga, puro Dios te bendiga, hola bendecido, amor y un abrazo y tal, pero no tienen doctrina. Entonces están perdiendo. Y el Señor quiere que tengamos amor, pero que tengamos doctrina y que tengamos amor. De hecho, ¿cómo les parece a ustedes cuando se encuentran con una persona que quiere mostrarse a usted que sabe tanto y empieza a hablar de todo lo que sabe? Y suena como, qué pereza. Una de las frases que más me impactó de hacer alfa es que ahí enfatizan en eso y dicen: a la gente no le importa
cuánto tú puedas saber de Dios o cuánto tú puedas conocer de Jesús, de la Biblia, si ellos no se dan cuenta y no identifican de que tú les interesas. Y es verdad. ¿De qué me sirve a mí saber tanto de la Biblia, pero no tengo el amor que Dios quiere que tenga por el que necesita? Simplemente para restregar un conocimiento. Pero el Señor quiere que a través de ese conocimiento animar a esas personas y bendecirlas a través de lo que sabemos. Pero debemos de tener ambas cosas. La sana doctrina sigue al amor, y el amor sin la sana doctrina es herejía. Ojo, porque tampoco nos podemos llevar de las emociones del amor y lo lindo y todo chévere. Y es que me encanta esa iglesia porque es, un amor lindo, espectacular, que usted pueda decir eso, pero también tiene que estar acompañado de la enseñanza de la palabra de Dios. Que hayan ambas cosas es el balance que Dios nos enseña. Tenían fe, sabían cómo los creyentes se podían salvar, caminaban en fe, había servicio. Vamos a ver que algunos de ellos caminaban en fe por lo que tenían que soportar. Fe, servicio, o sea, había servicio en la obra, paciencia. Entonces, en muchas maneras, la iglesia de Tiatira era una iglesia modelo, ¿no? ¿Sí? Obras, amor, fe, paciencia, servicio y más aún, obras mejores. Dice, mejores que las primeras. Una iglesia que no se había conformado con sus primeros tiempos. ¿Saben? ¿Por qué creen ustedes que las obras postreras deben de ser mayores que las primeras? Y piensen en esto, mi hermano acaba de decirlo, por el conocimiento de Dios. Entre más conozco de Dios, más mis obras se deben de ajustar a lo que Dios dice. Cuando yo empecé en el cristianismo, en el Señor, caminando con Él, habían cosas que yo hacía, habían cosas que yo veía y para mí eran normal, porque no tenía el conocimiento de lo que Dios pensaba de ciertos temas. Y para mí era normal, pero le amaba al Señor y hacía obras y servía, y en mi ignorancia, de hecho, dije cualquier cantidad de cosas fuera de contexto. Una de las ignorancias que cometí fue cuando leí el pasaje de Santiago capítulo 5, que dice que el que haga volver a un pecador de su camino cubrirá multitud de pecados y salvará su alma. Y entonces yo entendí ese pasaje inmediatamente y yo dije, wow, entonces ¿cómo así? Y yo tengo que ir a predicar a mucha gente porque entre más predique, ¿qué? El Señor me está perdonando cada vez más pecados, ¿verdad o mentira? No, el que haga volver a un pecador de su camino cubrirá multitud de pecados. ¿De quién? De ese que se arrepintió. Los míos ya fueron perdonados, pero miren la motivación que hizo. Y entonces, no, yo tengo que ir donde mi tía, y los reunía todos el domingo y Y claro, entonces tenía una motivación incorrecta, pero estaba haciendo lo correcto, que era mostrar a Jesús como el Salvador. Pero ahora con mi conocimiento ya sé que no es así, pero eso no me puede dejar de hacer lo correcto. Y mis obras de hoy deben de ser mayores que las primeras. ¿Por qué? Porque ya conozco más el carácter de Dios. Es como dicen de alguna manera, es como disminuir el riesgo de equivocarnos, ¿sí o no? Porque le conozco más a Él. Esta iglesia iba en ese crecimiento y así debe ser nuestro crecimiento. El servicio al Señor y las obras no debe ser algo del antaño, sino algo del día a día. De hecho, los héroes de la Biblia murieron sirviendo a Dios. Cuando ustedes ven la muerte de Moisés, Moisés murió sirviendo al Señor, guiando a un pueblo. Así murió Moisés. O sea, en el Señor no hay un tiempo de retiro en su servicio. No, cuando el pastor cumpla 60 años, entonces ya pensionado por la ley. ¿Cuánto estamos? 65, y eso que 70, ya, si es que llegamos a eso, que no creo. Pero, entonces ya retiro, no más. No, en el Señor, para la obra de Dios no hay retiro. Los hombres de Dios debemos determinar nuestros días. Y miren, no debe ser algo del antaño, no debe ser esos bonitos recuerdos que yo tenía cuando servía al Señor. Me acuerdo cuando servía al Señor. Imaginen ustedes, a ninguno de ustedes les va a servir que pararan de servir al Señor hoy y pasen 40 años y digan, ay, yo me acuerdo cuando servía al Señor. ¿Sí? ¿De qué sirve?
El servicio es algo que ver continuo, mayores que las primeras. Pero viene la reprensión, verso 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, o sea, la palabra tolerar es ser permisivo, que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, o sea, que era una mujer que decía ser profetisa, pero no lo era, tiene título de profeta, pero no es profeta, o de profetiza, pero no lo es. Ella decía, ¿qué hubiese pasado si Jezabel hubiese llegado a la iglesia de Éfeso? ¿Qué? Salga de aquí, mijita, ¿usted qué le pasó? La acaban chonteada ahí en la iglesia, ¿sí? Pero esta iglesia encuentra una mujer que llegó, dice ser profetisa, que se dice, que se dice profetiza, ¿está repetido? No. Dice, bueno, dice, sí, gracias, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A pesar de todo lo bueno que ellos estaban haciendo, Jesús ve en la iglesia de Tiatira, existen problemas significantes. Los problemas no son lo suficientemente, los problemas, perdón, son lo suficientemente grandes para que Jesús diga pero, lo cual significa a pesar de todo lo bueno, tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, el Señor dice, tienes obras, tienes amor, tienes fe, tienes paciencia, tienes servicio, pero, muy chévere esto, pero hay algo que no está bien y que tienes que corregir. Hay algo dentro de tu iglesia que no está bien que hay que corregir. La iglesia de Tiatira estaba siendo tolerante y permisiva con el pecado, algo que la iglesia de Éfeso no toleraba. Aunque la iglesia de la tolerancia, ustedes saben, es una de las palabras comunes en nuestros días. Este es el caballito de batalla que han usado los homosexuales, lesbianos, lesbianas, transexuales, LGTB. Ah, pero es que porque no son tolerantes. Y noten cómo la minoría quiere rendir al mundo a sus pies. Y el mundo se está rindiendo a sus pies porque la mayoría del mundo, muchos se están amoldando en sus mentes a lo que esta minoría está exigiendo. Intolerantes. ¿Por qué no aceptan que nos tenemos que amar así? Y muchos de los que están tolerando y se montaron en el caballito defendiendo a esta gente, son gente que viven en un matrimonio heterosexual, como el Señor dijo. Pero como no tienen la mente de Cristo, se han dejado cautivar por ese mensaje de tolerancia. Y dice, bueno, pues sí, dejémoslos. Yo tengo a mi esposa y la amo y la quiero y tengo esas emociones tan chéveres por ella. ¿Él por qué no lo puede tener por ese bigotudo? Dejémoslo. Es lo que dirían algunos. Y respetémoslo. Tolerante, tolerante. Pero lo que está haciendo es, no, la Biblia dice toleremos, dice, eso se llama pecado. Y ante esto no hay que dar vuelta de hoja. Es lo que la Biblia dice. ¿Y por qué ellos no, y por qué no le decimos, hey, mira, porque eres tú intolerante siendo la minoría y yo no quiero ese ejemplo para mi hijo? Yo no quiero ese ejemplo de familia que no es familia para mi hijo. ¿Por qué ustedes no cambian su parecer sabiendo que hay un estándar? Que realmente cuando nos vemos frente a ese estándar nos damos cuenta que los intolerantes no somos nosotros, son ellos, pero esa gente nos ha hecho pensar que somos nosotros. ¿Se dan cuenta lo tremendo que es el mundo? ¿Cómo es de persuasivo y cómo es de maquilla? Satanás es tremendo para controlar y ustedes se dan cuenta que lo que viene es puro mensaje de tolerancia, que ese mensaje de tolerancia termina siendo un mensaje ecumenista, un mensaje donde todos cabemos en el cielo, todos vamos para allá, no importa, y entonces ya empiezan a sacar la Biblia del homosexual, donde quitan esos pasajes donde el Señor aborrece y abomina aún el acto de ser un afeminado, la palabra de Dios, los que se echan con varones. Ah, sí, 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 lo vi ayer, y un personaje muy influyente. Y todos, y gente que tiene su relación heterosexual, matrimonio como Dios dice en la Biblia,
¿sí? Un hombre, una mujer, ¿sí? Están aplaudiendo, entonces digo, wow, ¿cómo es? Este hombre tiene más pantalones, sale a decir mujeres, este hombre tiene más pantalones que otro. Y tristemente, en medio de todo, hasta dice verdad. Porque hay hombres que no se acuestan con otro hombre, pero le falta más el carácter de hombre que el Señor pide aquí en la palabra. Entonces, una iglesia tolerante. ¿Recuerdan que Pablo corrigió a los corintios por ser tolerantes? Primera de Corintios 5, del 1 al 2, se encuentra un hombre que estaba durmiendo con su madrastra. Estaba teniendo relaciones íntimas con la mujer de su padre. O sea, no era su mamá, pero era la mujer de su papá. Y dice, era su madrastra, y de alguna manera él le dice, y vosotros estáis envanecidos. Más bien lo hubieran lamentado, hubieran tomado un correctivo. ¿Sí? Esa es una iglesia tolerante. Ah, sí, o sea, nos jactamos de que, mira, aquí hay homosexuales. O sea, pero una cosa es que venga el homosexual o el que ya está travesti, ¿sí? ¿Sí? Y entonces vino y el primerazo y le trae el mensaje dice, mira, hay algo en ti que te debes de abandonar. Tu pecado lo tienes para el Señor. El Señor te incluye dentro del mensaje que llamó a todo el mundo. Pero si ese hombre continúa así, ya él quiere que le aceptemos y que entonces imagínense que él venga. Coloquemos ese ejemplo. Entonces no podemos ser tolerantes, llamamos a todos, no juzgamos a nadie. ¿Sí? Entonces viene este hombre ya a las mujeres saluda de beso como mujer, y a los hombres pastor y viene a un beso a mí, porque él está maquillado y vestido. Entonces no, yo no lo voy a él. ¿Sí? No, él tiene que la palabra tiene que decir abandona esto. ¿Sí? Que es bien recibido, que le damos las puertas, bueno, no. Pero pasa un tiempo, hay una actitud que él no quiere cambiar, hay algo que él no rinde al Señor, definitivamente hay que tratar con el pecado de esa persona. Pilas con el tema de tolerancia, porque ese fue el pecado de esta iglesia. Entonces, ¿quién era Jezabel en esa iglesia? Aquí viene lo tremendo. Hay tres posiciones, pero las tres concluyen prácticamente en lo mismo, en que Jezabel no era el nombre de... Todos concluyen que había una mujer con las características de la Jezabel del Antiguo Testamento, pero que no era su nombre, sino su carácter, lo que está mostrando, ¿me hago entender? Pero todos coinciden que había una mujer allí dentro. La pregunta es, ¿quién era esa mujer? En algunos toman una posición como la siguiente, dice, algunos manuscritos griegos declaran la frase, esa mujer Jezabel, como tu mujer Jezabel o tu esposa Jezabel. Basado en esto, muchos han dicho que la Jezabel a la que el Señor le está diciendo, o cuando manda el mensaje al pastor de esa iglesia, era la esposa del pastor. ¡Qué fuerte! Una mujer perversa, dominante, que se llamaba profetisa, esa no se hacía llamar pastora, sino le decían pastora, y dijeron, pastora no, profeta para usted, ¿sí? Y entonces profetizaba, pero ¿qué estaba haciendo? Seduciendo, y vamos a ver cuál era el permiso que ella estaba dando. Otros piensan que no fue el nombre, sino el título, siguiendo el patrón de la Jezabel del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque tomaba el estilo propio dentro de esa mujer. Lo tercero es, literalmente hace referencia a una mujer, pero que Jezabel no era su nombre, sino el sobrenombre de esa mujer. Y noten qué hacía Jezabel ahí. Tenía la intención de ser profetisa. ¿Era profeta? No, tenía la intención, pero aprobaba y daba licencia para pecar. Y aquí entra el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico que estamos viendo? Miren lo siguiente. Hombres, artesanos, cristianos de la iglesia. Llegó la reunión de los orfebres. El 30 de noviembre la reunión en el templo de Apolos. Y algunos de esos cristianos con esa sensación, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Pero yo ¿qué puedo hacer en ese lugar? Yo no tengo nada que hacer en ese lugar. Preguntémosle a la profeta. De pronto me da una palabra de Dios. Profeta, dígame, tengo esta dualidad en mi corazón, yo siento que no debo ir porque termino en algo desagradable. Y esta mujer, muchos piensan que lo que Jezabel permitía o alentaría al hombre era ir usando una palabra profética.
y cuando el hombre iba, caía en inmoralidad e idolatría. De hecho, estas reuniones iniciaban, en comida de negocios y terminaban en borracheras mayúsculas y otros excesos. Así empezaban, ¿no? La reunión de los orfebres. ¿De qué hablaban? De la orfebrería, pero ¿cómo terminaban? En borrachería y en otros excesos mayores. O sea que ese hombre terminaba siéndole infiel a su esposa, porque borracho no sabía lo que había hecho, había acostado con otra mujer, en bacanales y de todo. Y esta profetisa, viendo a ese hombre, le decía, daba como la licencia para que estos hombres fueran. Pero había un problema, no era fácil para el que trabajaba, el que tenía esa profesión y hacía parte de un gremio. ¿Saben por qué? Escuchen esto, ningún comerciante podría esperar el prosperar o hacer dinero a menos que él fuera un miembro del gremio de ese comercio. O sea, usted estaba vetado, si era el que trabajaba con el oro, para usted usted no podía licitar para hacer las medallas de los juegos atléticos, usted no podía nada, usted estaba vetado porque no hacía parte del gremio, como dicen las páginas amarillas, si no está es porque no existe. Si no está en el gremio, usted no existe, usted no es nadie. Entonces, ¿qué pasaba? Que lo que sí le salía, había una presión sobre esos cristianos. Entonces, imagínense, entonces, ¿qué voy a hacer? Y un antiguo cristiano llamado Tertuliano escribió sobre los cristianos que vivían del comercio y que estaban conectados con la idolatría pagana. Un pintor podría encontrar trabajo en templos paganos. Un escultor podría haber sido contratado para hacer una estatua de un dios pagano. Ellos se justificarían diciendo, esto es con lo que vivo y debo vivir. Ojo, a lo que Tertuliano le respondía, vivere ergo habes, que significa es, ¿debes vivir? Ojo, soy orfebre, la única chambita que me sale es fabricar idolatría. Imagínense como un cristiano escultor y le sale el trabajo. Nos dijeron estos días, ¿no, amor? En la reunión que estuvimos compartiendo, estábamos con una escultora y un politólogo. Y la escultora, no cristiana, le compartimos, tiene el trabajo ahorita, le salió la licitación de restaurar todos los puntos emblemáticos, todas las esculturas religiosas del Cerro de las Tres Cruces, Cristo Rey, todo eso. Yo no sé si ustedes saben, pero dentro de la historia, ¿por qué se puso la cruz allí? ¿Por qué se puso las tres cruces en los montes más altos? Se puso porque muchos decían que era la forma de poder espantar a los demonios de la ciudad. ¿Y en qué se convirtieron ese par de torres, ese par de lugares? En idolatría. Los demonios están ahí aposentados. Imagínense un cristiano que solo el trabajo que tiene es eso. Entonces él decía, se justificaba y decía, esto es lo que tengo para vivir, de esto es lo que yo vivo. A lo que Tertuliano decía, vivere ergo habes. O sea, la pregunta es, ¿debes vivir? ¿Qué dijo el apóstol Pablo, hermanos? Para mí, el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Y qué tal si muero para vivir? Es lo que está diciendo Pablo y es lo que decía este hombre. Bueno, ¿y qué tal si mueres para realmente vivir? O vas a vivir, pero para vivir tienes que ceder a tu fe. Y ese es el punto. Era la iglesia tolerante. Yo creo que es bueno pensar en lo que este hombre estaba diciendo y a veces pensamos, y créanme, hay profesiones que son tremendas y que a veces nosotros somos muy ligeros en decir, el Señor sabe, hermano. Sí, el Señor sabe. Como quien dice de hombres que han escuchado, son cobradores malos, de los que cobran con gatillo. Y llegan ahí, pastor, es que no sé, yo lo único que sé hacer es cobrar con gatillo. No, hermano, tranquilo, el Señor sabe, es su trabajo. Eso sí, sea fiel en los diezmos y las ofrendas para que le vaya bien. Cosas como esas. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer un hombre con una profesión como esa que no es profesión?
Pero vamos a otras que son profesiones, pero que realmente están viviendo, miren, como expresiones artísticas, la música, el arte. En esos días estábamos el viernes estuvimos en la entrega boletín de mi hija Gabriela, y entonces nos preguntaba el director del colegio, nos preguntaba, Gabriela vamos a terminar en algo de Navidad, vamos a hacer esto, y Gabriela va a participar, queremos saber si Gabriela va a participar o no en esto. Me preguntaron porque él sabe mi posición, de hecho he compartido allá al señor. Yo le dije, mira, director, realmente no tenemos ningún problema con las expresiones artísticas, ¿sí? El problema con las expresiones artísticas es lo que hay detrás de ellas en algunos casos. Por ejemplo, mi hija Gabriela, les conté la otra vez que Gabriela me dijo, papá, míreme, míreme. Y yo, ¿qué es eso, Gabriela? Le estaban enseñando el sanjuanero. Y cuando llego yo y le hago, y empiezo a verle y ella se quedó como, ¡ah! Mi papá sabe eso. Desde niño yo dancé todo el tema. Yo le decía a él, lo triste es la apología que se hace a lo que se está haciendo esa expresión artística. Por ejemplo, en mi tierra todo es gloria cuando se baila el joropo y dice, sírvame un trago de A5, sírvame uno de A50, ¿sí o no? Y sirva sin descanso hasta que pierda o sea, hasta que estemos borrachos. Al dios Baco, ¿sí o no? Entonces le digo, es solamente apología al licor, porque era una canción bien linda. Entonces no hay problema con la expresión artística del baile, de algo bonito ahí, pero ¿qué está diciendo esa canción? Tristemente las que dicen de nosotros simplemente hablan de trago, apología a algo incorrecto. Entonces le dije, yo no tengo problema con eso, el problema es qué canción se va a escoger. Entonces hablaban de las canciones de Navidad, le dije, no tengo problema con las canciones de Navidad, de hecho tenemos unas canciones de Navidad espectaculares, el problema es que no van a terminar, es que mi hija va a participar en una canción que bíblicamente sea incorrecta y una adoración incorrecta, ¿sí? Y ese es el punto que nosotros tenemos que colocar y poner en nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a hacer mi hijo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Hacia dónde vamos dirigidos? ¿Sí? Entonces, en hebreo, Jezabel significa deshonesta, perjura, mentirosa, hipócrita y tibia. Bueno, y otra cosa hablando de la apología de eso, no solamente eso, los que han danzado, ¿saben de qué hablan las coplas? Las coplas entre hombres y mujeres son pura vulgaridad. Y yo como niño, de doble sentido. Vea, mijita, ay, mija, me pica aquí, me pica acá. ¿Por qué le pica? Le pica por esto. ¿Sí? Entonces, apología al desorden, a todo eso. Y es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor hacernos a un lado. En hebreo significa deshonesta, perjura, mentirosa, hipócrita y tibia. ¿A alguien le gustaría colocarle así a su hija? Jezabel, perjura, deshonesta, tibia, ¿sí? Inmoral, hipócrita. Entonces, ¿por qué Jesús usó el nombre de Jezabel y no el de otro nombre? Porque de esta forma quería ilustrar la inmoralidad y la idolatría en la iglesia. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel fue la mujer más perversa que ha existido sobre la faz de la tierra, esposa del perverso rey Acab. A Jezabel la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 30 en adelante. Primer libro de Reyes. Y quiero que adelantemos un poco porque tengo algo más para compartirles y voy a mitad de camino. Y voy a pedir algo de sus minutos. Dice en el primer libro de Reyes 16, 30 y 33, reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué hizo Acab? Dos cosas se le cuentan, perversas. Uno, haberse casado en yugo desigual.
Y no fue solamente con una mujer del mundo, fue con una mujer de una adoración pagana y terminó haciendo templos para esos dioses paganos. O sea que Jezabel se le nombra es porque ella incitó a los hijos de Dios a adorar a otros dioses, ¿sí? Acab se casó en yugo desigual y cometió idolatría. Acab fue un hombre malo, perverso, pero sin carácter, casado con una mujer perversa y dominante. Esa es Jezabel. ¿Saben? Como aplicación es peligroso. Qué peligroso es una mujer dominante que tiene como esposo un hombre con falta de carácter. ¿Sí? Es muy peligroso y más con una mujer con un carácter perverso. Quiero decirle algo, mujeres, dentro de su naturaleza pecaminosa, de una menor o en mayor medida es algo con lo que ustedes luchan, querer ser dominantes y no querer someterse, porque fue parte de la caída, fue parte de la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y cuando el Señor le dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, ¿sí? Es algo que la mujer y Satanás lo saben muy bien y tratan de resistirlo, y por eso usted en menor o mayor medida, usted quiere ser una mujer dominante con su esposo, ¿sí? Y esa fue Jezabel, una mujer perversa que quiso dominar, pero tenía un mal carácter y llevó al rey Acab a cometer las peores cosas, ¿sí? ¿Qué pensaba Dios del rey Acab? Primer libro de Reyes 21-25. Mientras lo buscan, quiero comentarles que a un familiar muy cercano mío lo llevó a la muerte su propia esposa, una mujer como Jezabel. No sé si les he contado, pero quiero contarles rápidamente. Un día este familiar muy cercano tenía su casa, ¿sí? Una casa de 2 plantas donde él vivía arriba y abajo tenía rentado. Un día el inquilino le dio por emborracharse y echar tiros al aire, ¿sí? Y empieza la mujer de este familiar, empieza a decirle, mire, ¿qué pasa con eso? Llamaron a la policía, le tocaron, el tipo no abrió y le dijeron a esta familia, a mi familiar, le dijeron, déjenlos, que eso se le acaban, los cartuchos se le acaban, déjenlo que está borracho y eso se le pasa. Se fue la policía y empieza esta mujer, claro, como yo no tengo hombre que me defienda, y como usted no tiene pantalones, y dele, y calentó porque un tonto prende empujado, ¿no? Un hombre sin carácter prende empujado. Y fue lo que esa mujer dijo, pues no tengo pantalones para que vea que los tengo bien puestos. Fue y le tocó la puerta, salió el tipo, le dijo, unas palabras, a puños, a tal. Llegó mi familiar, lo cogió y le pegó el golpe, lo mandó por allá. Entró el tipo, sacó el arma y lo mató. ¿Qué hizo el inquilino? Se echó a perder. Dejó a su esposa y a sus hijos ahí viviendo. Se compartían entre los hijos de ellos y los otros compartían todo el tiempo. El hijo de mi familiar creció con un odio de muerte, de venganza, y guardó un arma que mi familiar tenía. Ese odio y ese sed de venganza, un día estando con su novia, con otra Jezabel, en una fiesta vino un tipo y le echó un piropo. Le dijo, ¿qué? A mi novia no me la mirás. Hasta luego, lo mató. ¿Y qué? A la cárcel. No sé cuánto, hay 20 años. Salió hace poco y a los 5 días de haber salido de la cárcel lo mataron. La otra hija de esta Jezabel anda con un hombre, con una mujer con el carácter de esa mujer, anda de una manera tremenda también. ¿Cómo puede una mujer arruinar un hogar? ¿Saben? Es lo que ocurre. ¿Qué pensaba Dios de Acab y de esta mujer? Primer libro de Reyes 21-25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. ¿A qué lo incitó esta mujer Jezabel? ¿Saben qué lo incitó? A la muerte, a con el propio bolsillo de un judío, que era el rey Acab, pagar para tener 400 sacerdotes de staff para un dios falso que fue Baal.
Y como si fuera poco, un día mandó a matar, a perseguir y a matar a los hombres de Dios. Uno de ellos llamado Nabot. ¿Se acuerdan de la viña de Nabot? Un hombre tenía una viña, se llamaba Nabot. Y resulta que el rey un día le dio el capricho y dijo, yo quiero esa viña es tan bonita, yo la quiero. Mandó a sus siervos a comprarla. Vea, el rey quiere comprar esa. Y dijo el hombre, yo no la puedo vender porque es la única heredad que tengo, eso es muy preciado, es mi herencia, no la voy a vender. Le dieron la noticia al rey y el rey se puso triste, con cara de pastel, con cara de tristeza. Se puso muy triste. Cuando llegó la esposa y le dijo, mi amor, ¿por qué está triste? Dijo, no, porque quería comprar esa, siendo el rey de todo, ¿no? Quería comprar eso y no me lo vendieron. Dijo, un momentico, no se desespere, ya vuelvo. Hizo mandar al tipo, consiguió gente testigos falsos que hablaran cosas contra él tremendas, que en el juicio de esa época le daba muerte y lo hizo matar. O sea, un Nabot, un hombre de Dios, murió injustamente. Y luego llegó esa mujer y le dijo, mi amor, ya ahí está la heredad, vaya. La tierrita que usted quería, mi amor, ahí está. ¿Y qué hizo? Fue el que puso a correr al profeta Elías. Elías se enfrentó ante los 400 profetas de Baal y los mató. Y Elías no se amedrantó, ojo con esto, no se amedrantó frente a 400 hombres, pero salió a correr a esconderse en una cueva cuando Jezabel dijo, ese que mató a mis profetas, que se cuide porque lo va a volver papilla. Y Elías salió amedrentado. Tremendo, una mujer dominante, perversa, mala. Esa es Jezabel. Y esa es la enseñanza que estaba allí. Dice verso Apocalipsis 2, el Señor dentro del juicio que le dijo a Jezabel, dijo que ella iba a morir en el muro de Jezreel. Ténganlo ahí presente porque ahorita vamos a verlo. Versos 20 al 23, vamos dentro de la reprensión, pero tengo unas cosas contra ti que estamos viendo, te toleras, permisivo con esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces está dando permiso que Dios no está dando permiso. Mucho cuidado con dar permiso con lo que Dios no da permiso. Ella corrompía a los siervos de Jesús y ellos le pertenecían a él. ¿Recuerden qué dice la palabra acerca de cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeños? La palabra dice que es mejor que se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Dios ha juzgado, juzga y juzgará a todas aquellas personas que hagan tropiezo a sus hijos, llámese falsos pastores, maestros, evangelistas, profetas, profetizas, cualquiera que sea. Un día Dios va a tomar en cuenta eso. Verso 21, y le ha dado tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿De qué quiere que se arrepienta? Miren, le está dando tiempo, la palabra tiempo ahí es oportunidad, que viene del griego cronos, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ella aparentemente rechaza la obra del Espíritu Santo en su corazón, el cual la llama a arrepentirse. ¿A qué nos lleva el Espíritu Santo? A que nos arrepintamos. Pero ¿qué ocurre? Antes de cualquier juicio, Dios siempre da oportunidad de arrepentimiento para que la gente cambie de mente y de corazón. Pero ella no quiere. ¿Qué significa esto? Lo menosprecia. Y en Romanos hay un pasaje que es en el capítulo 2, 4 y 5, o menosprecien las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es lo que dice el Señor. ¿Ignoras que la paciencia del Señor es para que te arrepientas y no para que sigas andando como estás andando? Y Él está dando tiempo. ¿Qué significa esto? Dios da un tiempo para arrepentimiento, pero no es un tiempo sin límite. Hay un tiempo cuando Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Recuerdan cuando Dios dijo eso? Un tiempo, estoy esperando que se arrepienten. Y la maldad es mayor, y todo designio del corazón del hombre es maldad y maldad. Como no quiso arrepentirse, entonces no contenderá más mi espíritu con el hombre. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió? El diluvio. El tiempo es dando una oportunidad, hermanos, hermanas. Si Dios te ha dado tiempo, hay algo que tú estás ocultando en tu corazón, hay algo que tú estás viviendo de una manera incorrecta, el Señor te está dando tiempo hoy para que lo hagas. No esperes a mañana porque quizá no haya mañana. Para Jezabel no hubo mañana. Recuerden que Dios profetizó de cómo iba a morir.
Y eso fue lo que ocurrió. Hoy es la oportunidad de arrepentirnos. ¿Saben? Debemos dejar que la Biblia nos aparte del pecado, porque si no el pecado nos apartará de la Biblia. Cuando leemos la Biblia más nos aparta del pecado y nos separa para Dios. Pero si tú no permites que la Biblia a través del Espíritu Santo obre en ti y te aparte del pecado, un día ese pecado en el que persistes te va a apartar de la Biblia, por ende de Dios y de Él, de su camino. Entonces, es lo que Él le proporciona a esta mujer, pero ella no quiere arrepentirse. Entonces, verso 22, he aquí yo la arrojo en cama. ¿Qué significa? Afligir con enfermedad y en gran tribulación a los que con ella adulteran, o sea que habían otros adulterando con ella. ¿En qué aspecto? No era que estuvieran teniendo amoríos con ella, aunque es posible también, una mujer así es probable, pero lo que habla, recuerden, cuando tenemos a Cristo como nuestro Señor, ojo con esto, cuando yo le digo, Cristo, tú eres mi Señor, es como cuando yo me he casado con mi esposa, pero voy y abrazo a una mujer extraña, estoy cometiendo adulterio, fornicación. Cuando yo le digo, tú eres mi Señor, pero por acá por otro lado estoy diciendo que viva Changó. ¿Y saben quién es Changó? Entonces estoy cometiendo fornicación, soy un inmoral, con un pie acá, con otro pie acá, estoy siendo tolerante para no ser juzgado. Y es lo que está diciendo allí, la arrojo en cama, afligirla en enfermedad. ¿Saben qué? Ellos eran culpables de adulterio tanto sexual como espiritual, porque recuerden que terminaban en el templo del dios Apolo cometiendo ese tipo de actos en borracheras, y ustedes saben que después de la borrachería viene otra cosa. Entonces eran culpables de adulterio sexual y espiritual. Es como si Jesús les dijera, aman una cama sucia, aquí les daré una y los arrojaré en cama, en una cama de esas. Como dice Romanos 2:5, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. Como Faraón, ¿se acuerdan? Faraón atesoró para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero lo que está diciendo el Señor, hay tiempo, hay oportunidad de arrepentimiento. ¿Cuándo es la oportunidad de arrepentimiento para los que estamos escuchando este mensaje? Ya, ahora, en este mismo momento. Mientras estoy hablando, usted debería estar en su mente, Señor, perdóname, y no quiero volver allá. No quiero volver a hacer eso que sé que te desagrada. Pornografía, relación ilícita, negocios turbios, decisiones que no honran al Señor. ¿Cómo terminó Jezabel? ¿Saben ustedes cómo terminó? Dios dijo que ella no iba a ser sepultada, porque cuando a alguien lo sepultan es darle una honra fúnebre. Esta mujer fue tan perversa que Dios no permitió que tuviera honras fúnebres. Y quiero que lo leamos porque el mensaje es re fuerte, y regálenme unos minuticos más, ya vamos terminando. Vamos a segundo libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 9, verso 30. Voy a leerlo, dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. O sea, ella escuchó que venía este hombre, entonces se pintó y todo el tema, y se puso para ver a este hombre allí. Pero dice, cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces el rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? Y dice, ¿quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Los eunucos eran los que protegían a las reinas, ¿no? Entonces aquí lo que hicieron los eunucos de alguna manera fue torcérsele. Y miren lo que viene aquí. Y les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esa es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad
de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. ¿No les parece a ustedes que parece tanto a lo que dice en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? O sea, que el Señor le llame a una mujer, arrepiéntete. Pues no me arrepiento, ¿y qué? Ay, Dios. O sea, se convierte como un estiércol para la tierra. Que diga tan fuerte una maldita. O sea, no le dio cristiana sepultura, siendo hija de rey, ¿sí? Esposa de rey. ¿Pero por qué? Una mujer perversa, dominante, controladora, pero mala en carácter. De hecho, cuando una mujer trata de ser con esa característica, se parece mucho a Jezabel. Y por eso, mujeres, ustedes que escuchan hoy, no se resistan al obrar del Espíritu Santo y ríndanse al Señor y sométanse a sus maridos en amor en el Señor. No estamos diciendo que sean el tapete de sus esposos, pero sométanse bíblicamente como Dios dice. No se resistan, porque el que resiste a la autoridad no resiste a la autoridad que tiene enfrente, sino ¿a quién? A Dios mismo, quien fue el que instituyó la autoridad. Dios cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. Así tú lo quieras cambiar y seas tú la que mandes en tu casa, estás haciendo algo incorrecto. Así no seas como Jezabel y no estás llevando una adoración, pero estás controlando lo que pasa en tu casa y tu esposo es el que dice la última palabra en tu casa. Sí, mi amor, estás haciendo algo incorrecto. Tienes que darle lugar a tu esposo. Y todos sabemos que los esposos estamos llamados a dirigir, a guiar a nuestras esposas de una manera bíblica y correcta. Dios no avala un hombre que atropella a su esposa, que la insulte, que la maltrate. Dios se encargará de ese hombre y hay un ejemplo de él. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, el esposo de Abigail, Nadal y Abiú, el esposo de Abiú. Nadal y Abiú, dice que era un perverso y Dios trata con los perversos como trata con las mujeres perversas. Dios trata. Y por favor, rindámonos al Señor. Entonces, verso 23, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Un comentarista dijo cuando a sus hijos heriré de muerte, ¿saben qué? Todos los hombres mueren, pero no todos mueren por la muerte. Es algo terrible el ser muerto con la muerte. No sé si lo entienden. Todos vamos a morir, pero es terrible cuando la muerte te persigue y viene a ti, como cuando pasó la muerte de los primogénitos. Esos primogénitos de Faraón un día iban a morir, pero es terrible cuando venga viene un juicio de muerte sobre ti a perseguirte. Un día vamos a morir, pero cuán terrible es que la muerte, morir por la muerte, o sea, que la muerte vino y me alcanzó de una manera trágica. Hemos visto como hombres que han vivido de una manera perversa, como han muerto. Qué trágico es morir así. Viene una bomba del ejército y ¡boom! Hasta luego. Qué terrible morir así. Bueno, dice allí, y a cada uno le daré según sus obras, habla de una responsabilidad individual. Verso 24 y 25, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, cuanto no tienen esta doctrina. ¿Notan que había un remanente? Había gente de Tiatira que no tenía esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Cómo se conocía lo que ellos hacían? Profundidades de Satanás. Yo les digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que está diciendo el Señor, no importa si no te dan trabajo, no importa si estás blanqueado porque no puedes, porque para poder conseguir dinero tienes que ir a rendirte al dios Apolos allá y emborracharte con ellos, no importa. Y si mueres de hambre, mueres dignamente por mí, retenedlo hasta que yo venga. Y viene el reto final. Siempre hay un remanente, ¿no? Verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Siempre es el que persevere hasta el fin. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Reto final, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Debemos de permanecer hasta el fin. ¿Cuál es la promesa? Vamos a tener autoridad. Eso lo vamos a hacer en el milenio. Vamos a gobernar con el Señor. Pero más que el reino, ¿saben qué da el Señor? ¿Cuál es el regalo y la recompensa?
más que el reino, Él se da a sí mismo. Porque la estrella de la mañana dice, y le daré la estrella de la mañana. Y Apocalipsis 22:16 dice que la estrella de la mañana es Cristo. Espectacular. No solamente te dará el reino por permanecer, sino que me voy a dar yo mismo para ti. ¿No les parece espectacular estar con Él por una eternidad? Maravilloso. ¿Y saben qué me lleva a pensar esto? Siempre la recompensa será más grande que el sacrificio. En Dios la recompensa será más grande que el sacrificio que podamos soportar, aunque sea la muerte, el sacrificio. Responsabilidad individual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una carta que aplica para todos. Aplica para aquellos que son como Jezabel, quienes conducen a otros a pecar. Aplica a aquellos que siguen la enseñanza de una Jezabel y que siguen a otros a pecar. Aplica a aquellos que permiten a Jezabel obrar en su maldad, y aplica al que es fiel y debe mantenerse. Señor ha hablado de nosotros, hermanos, en nuestro corazón. Guardemos los jóvenes que estén aquí, cuando se casen, gobiernen a sus esposas en amor, en Cristo, lidérenlas como el Señor quiere que lo hagan. Hombres que estamos aquí, lideremos a nuestras esposas con amor, ¿sí? Y escuchemos cuando nuestras esposas están hablando, cuando me está manipulando, cuando lo que me está diciendo viene con algo de manipulación. Mujeres que están aquí, ríndanse al Señor y no traten de dominar su hogar. Dejen que el Señor sea quien gobierne su hogar, porque eso no termina bien cuando eres tú la que estás dominando. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Es una bendición. Gracias porque me diste las fuerzas para terminar este mensaje, Señor, a pesar de este malestar que he sentido en mi cuerpo. Gracias, Señor, porque nos hablas. Y hoy nos has dicho acerca de Tiatira, Señor, una iglesia que tenía cosas muy buenas, pero que lo malo fue retener una doctrina perversa, como fue la doctrina de esta mujer perversa, Jezabel, que indujo a tus hijos a pecar, a tu hijo a pecar. Y, Señor, no queremos retener ningún tipo de profeta falso aquí, profetisa falsa. Señor, ayúdanos a reconocer que tú todo lo ves, que nos ves con llamas, con ojos de llama de fuego, que tienes tus pies como bronce bruñido, Señor, resplandeciente. Eres un Dios que nos ama, pero que también juzga el pecado. Y gracias porque nos dices que hay oportunidad, siempre hay oportunidad. No permitas que nuestro corazón menosprecie la oportunidad que tú nos das. Te doy muchas gracias, Señor, también en esta mañana por lo que hemos escuchado. Gracias, Señor, por lo que me contaba Dorita ahorita de su hermana, de Jenny, Señor, que está en el hospital y está a punto de que le den de alta si los resultados salen bien. Seguimos orando para que tú guardes el embarazo de Jenny, Señor, el bebé, y permitas que sea sanada, que pueda salir a casa, Señor. Y gracias también te queremos dar, Padre, por la provisión que has dado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos dado durante esta semana el alimento, quizá poco, quizá no mucho, pero quizá demasiado, pero agradecemos a ti por ese pan diario, Señor, que nos das. Y asimismo queremos honrarte a través de los diezmos, ofrendas. Queremos ser fieles contigo, Señor, de lo mucho que tú nos provees, ser fieles a ti con el diezmo, con las ofrendas, Padre. Gracias por bendecirnos. Entregamos nuestra economía, nuestra situación en casa, la entregamos a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén.